espérame. Ya. El problema número 6 nos dice que tenemos un barco que está siendo jalado por dos vectores, FU y FW. FU con un ángulo de 30 grados y FU con un ángulo de 40 grados. Y que la magnitud de su vector resultante es de 1500 newtons. El problema nos pide que calculemos la magnitud de FU y de FW. Primero podemos descomponer estos vectores. Como un triángulo, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto del ángulo y este es el cateto adyacente. Con bases trigonométricas podemos concluir que para calcular la f, más bien el componente en x de un vector, esto sería igual a la magnitud de ese vector por el coseno de su ángulo. Entonces, tomando esto como base, podemos decir que f de u en x es igual a f de u, o el vector u, por el coseno de su ángulo, que es 30 grados. Y para f de y, siguiendo igual las reglas trigonométricas, se puede concluir que esto es igual a la magnitud del vector por el seno de su ángulo. Entonces, para f de u en y, esto sería igual a f de u por el seno de su ángulo, 30 grados. Entonces, para f de w, el principio es el mismo, lo único que cambia sería el ángulo. F de w en x es igual a coseno de 40 grados por f de w. Y en y, esto sería igual a f de w por seno de 40 grados. Entonces, tenemos el vector r que al verlo en un plano no tiene ningún valor en y. Por lo tanto, sería un vector unidimensional con un valor de 1500 en el eje x. Entonces, con ese dato podemos hacer un sistema de ecuaciones que es f de u por coseno de 30 grados más f de w por el coseno de 40 grados. La resultante es igual a 1500 newtons. Esto es en el eje de x. En el eje de y no tenemos nada, entonces ahí vale 0. Por lo que f de w f de u por el seno de 30 grados menos, porque el vector está apuntando hacia abajo, f de w por el seno de 40 grados es igual a 0. Y resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos que f de u es igual a 1026 newtons y f de w es igual a 797 newtons.